Hoy me encuentro nada más y nada menos que con el humorista y dibujante Caloi y su esposa María Verónica, productora de Caloi en su tinta. ¿Qué tal, María Verónica? ¿Cómo te encuentras? Bien, muy bien. Es la primera vez que venimos acá al festival. Creo que el festival está por su cuarta edición y siempre que nos invitaban o nos enterábamos que estaba, teníamos alguna actividad que nos sustraía. Así que, y este año me invitaron como jurado, así que hace 2 días que estoy viendo un poco el material que han recibido de todo el mundo, que afortunadamente es nuevo para mí, porque nosotros con la actividad hacemos una circulación bastante importante por los festivales internacionales, pero mucho de lo que vi acá todavía no lo había visto, así que muy bien. Contanos, Caloi, ¿cómo comienza tu carrera profesional? ¿En el programa o dibujando? Dibujando. ¿Dibujando? Profesional, bueno, en realidad cuando tenía 17 años y estaba todavía en el colegio secundario, empecé a publicar las cosas que hacía como aficionado en la revista Tía Vicenta, que era una muy conocida revista de la época que dirigía Landru, y en ese entonces salía como suplemento dominical del diario El Mundo. Las dos cosas han desaparecido, el diario El Mundo y la revista Tía Vicenta. ¿Qué significa para vos haber creado a personajes como Clemente? Significa un laburo diario bastante importante desde hace 35 años casi, y la posibilidad de, bueno, de tener pues sabes que un personaje en realidad es una herramienta que uno utiliza como medio de expresión y que está, inicialmente no era tan así, pero ahora muy ligada a la actualidad, a la noticia, a lo cotidiano, que puede ser de índole política, cultural, deportiva, etcétera, ¿no? ¿Las historietas son un reflejo de la realidad o tienen su mundo propio? Qué pregunta difícil. En realidad son un reflejo de la realidad como todas las cosas. Y tienen su mundo propio hasta por ahí no más. Tienen un mundo propio a lo mejor para el lector. Me encuentro con gente que, por ejemplo, me dice que puede encontrarse con Clemente, le parece, que puede encontrarse con Clemente a la vuelta de cualquier esquina caminando por la vereda, y es una cosa que a mí no me pasa, pero yo tengo que hacerlo todos los días. Así que el mundo propio se renueva diariamente cuando llega el momento de entregarla, de hacer la tira y de entregarla. Contanos un poco la historia del Mundial 78, ya que Clemente tuvo mucho auge. Bueno, vamos a contarlo una vez más, pero lo que sucedía en esa época, en plena dictadura militar, era que había una campaña iniciada desde un año y medio más o menos antes de que empiece el campeonato, en todos los medios, en la gráfica, en los diarios, digo, en las revistas, en la televisión y en la radio, del gobierno militar, destinada a la gente, en la que le recomendaban a todo el mundo que cuando vinieran los turistas, los extranjeros a ver el mundial no lo empujaran, los trataran bien, le recomendaban a los tacheros, a los taxistas, que no los llevaran a pasear para cobrarles de más. Bueno, todas esas cosas, es decir, nos trataban a todos como a verdaderos inadaptados, ¿no? Los inadaptados eran ellos. Y entonces, sumada a esta campaña de la oficial, Muñoz empezó una particular diciendo que no había que tirar papelitos en la cancha porque íbamos a dar la imagen de un país sucio. Él veía en eso la suciedad. Entonces, por decirlo en términos futbolísticos, me la dejó picando y con el arquero caído, como para que yo arremetiera con esta campaña pro papelitos, porque me parecía una sana y una auténtica, muy original manifestación de los hinchas en el marco futbolístico, ¿no? Pues la censura era total en ese momento. Así que bueno, empecé con esa campaña, se trasladó al tablero electrónico de los estadios también, que era una novedad en ese momento. Porque ahí los ingenieros de Autotrol estaban condenados a informar solamente la constitución de los equipos, el tiempo de juego y a publicar, a hacer aparecer la publicidad de los dos sponsors que tenía el Mundial, que eran Coca-Cola y Café do Brasil.
Así que ahí aparecía Clemente diciendo tiren papelitos, cuando por los altavoces el gobierno militar decía que no tiraban papelitos porque nos iban a descontar los puntos y qué sé yo. De manera que fue una especie de guerra simbólica, porque obviamente la censura respecto de los temas políticos, sobre curas, sobre militares y sobre todas esas cosas estaba absolutamente prohibido. Era una especie de endija que pude encontrar en connivencia con el público, que captó rápidamente cuál era el mensaje, ¿no? ¿Y en ese tiempo la censura complicó tu trabajo? Bueno, era una época en que, como te decía, no se podía hacer nada en ese sentido. No solamente los humoristas, los periodistas, los medios estaban totalmente controlados. Ya desde el momento mismo de la asunción del gobierno militar, del golpe militar, yo tenía alguien que me llamaba, que supongo que era alguno de los servicios del momento, diciendo que me iban a matar a mí y a toda mi familia. Me llamaba puntualmente a las 8 de la mañana, ¿no? Yo creo que no me molestaba tanto la amenaza como que me llamara a las 8 de la mañana. Yo le decía, no me puede amenazar más tarde, pero se ve que tenían horarios de cuartel y empezaban ya a las 8 de la mañana. Y bueno, si los tipos pensaban que podían asustarme, lo lograron ampliamente, porque yo, como buen porteño edípico, me fui a la casa de mi mamá. Tenía un bebé recién nacido, que es Tute, ahora un conocido dibujante que publica en La Nación, hasta que empezó a amenazarme mi mamá después para que me fuera. Entonces volví y bueno, era una época muy difícil para trabajar. ¿Qué significa para vos que tu hijo haya seguido tus pasos? Significa que nació naturalmente en un medio en el que jugaba con el negro Fontana Rosa, con el negro Cris, participaba de los salones que se hacían acá en Córdoba en los años 70, que se llamaban bienales, pero se hacían de vez en cuando, era la época de oro de Hortensia, y en fin, había una gran ebullición y creció entre lápices, papeles, entre humoristas y bueno, naturalmente desarrolló eso y lo hace muy bien. Yo tengo una gran admiración por él, por su trabajo, ¿no? ¿Y en sus dibujos ves tus trazos o no? Ya no. Por ahí en la letra, ¿viste? Ha quedado algún rastro, pero él tiene una voz absolutamente original. Inicialmente sí tenía mucha influencia, que esto es natural, como dice el dicho, lo que se hereda no se roba, pero digamos ha despegado completamente de toda la influencia esa. Contanos un poquito, ¿cómo era la relación con Fontana Rosa? Bueno, con el negro éramos muy amigos, nos conocimos justamente acá en Córdoba, armamos una especie de patotita, porque en ese entonces éramos la última hornada de dibujantes, de humoristas. Nos conocimos en el marco de esos salones que se hacían a partir del Gringo Cognini, de Hortensia y todo ese movimiento. Y bueno, es una amistad que seguimos hasta los últimos días. Hemos vivido, en fin, un montón de experiencias profesionales, por ejemplo, viajando en salones, en charlas, en conferencias. Hemos ido al exterior también, con el negro Cris, con él, a México, a Estados Unidos, a Europa, y aprovechábamos los veranos para vernos, porque vivíamos cada uno en su respectiva ciudad, y lo hemos acompañado mucho en la última etapa, que ha sido tan dolorosa para todos, ¿no? Porque fue muy angustiante toda la desaparición física de una persona, la muerte de una persona. No se puede hablar ahí de justicia o injusticia, porque le llega a todo el mundo, pero sí era muy contrastante que un tipo tan talentoso, un genio realmente, que hizo tan feliz a tanta gente, haya tenido que padecer tanto una enfermedad tan cruel, ¿no? ¿Y el día de mañana cómo te gustaría que te recuerden a vos? Con cariño, pero vos sabés que lo que hacemos nosotros, por lo menos respecto de las publicaciones, es un poco efímero. Ahora, bueno, vienen las bolsitas de nylon y por ahí los diarios y las revistas tienen alguna durabilidad más grande, pero antes envolvían la carne, la basura, el verdulero la usaba para envolver, y ahí iba nuestra obra cotidiana, de manera que duraba en el diario eso, un día, y uno ahora tiene una especie de museíto personal en los libros, que son recopilaciones y que uno aspira a que tengan más duración.
¿Es de River o de Boca? ¿Clemente o yo? Sí, Clemente. Yo soy de River, Clemente es de Boca. ¿Y por qué es de Boca, si vos sos de River? Porque cuando empezó la tira, el personaje principal era Bartolo, no era Clemente. Clemente era un acompañante. Y yo quería reproducir ahí a nivel de la tira humorística la pica del superclásico. Y bueno, hice entonces al personaje principal, como yo, de River, y a este Bosterito, y finalmente, como Bartolo y su tranvía se extinguieron, no quedó más remedio que seguir con Boca, aunque lo que ha pasado con Clemente respecto de la simpatía por algún club, se hizo más extendido, más general, porque como quedó medio como símbolo de un hincha argentino a partir del 78 y después en el 82 cuando apareció en televisión. Ahora cuando, qué sé yo, Vélez Sarsfield sale campeón, me dicen, no lo vas a hacer a Clemente diciendo que somos campeones. Entonces yo le pongo la camiseta de Vélez, de Temperley o la que sea. Es una especie ya de mercenario del fútbol este hombre, este personaje, digo. Mira qué bonito.